Buenos días, vamos a comenzar ahora esta nueva lección del curso Verdad y Certeza, sección 4. Y eh, corresponde que continuemos discutiendo acerca de los problemas asociados al, al positivismo eh, y las reacciones que el positivismo posteriormente generó. Si ustedes recuerdan la, la última sesión, eh, estuvimos conversando acerca de cómo los neopositivistas lógicos querían... A ver, alguien me está haciendo una... Sí, perdona. Nicolás Critis pregunta sobre la pauta. Yo había olvidado subir la pauta, pero voy a hacerlo hoy día mismo. O sea, la verdad es que está hecho al principio. Habitualmente lo hago inmediatamente después de la prueba. Y ahora se me olvidó nomás. Eso fue. Así que gracias Nicolás por recordármelo. Voy a hacerlo inmediatamente terminada la lección de hoy. Les voy a subir la pauta. Eh, a ver, entonces, eh, los neopositivistas lógicos están continuando el programa general que habían desarrollado o que habían iniciado los positivistas en el siglo XIX. No por nada se llaman neopositivistas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo están pretendiendo hacerlo con un aparataje teórico, con herramientas lógicas y conceptuales que la gente del siglo XIX ni se había soñado, que es el desarrollo de la lógica matemática moderna. Y encontraban su fuente de inspiración, por decir, un modelo del tipo de trabajo que ellos querían realizar, en lo que ya habían, por lo menos, intentado hacer. Yo les conté, bueno, en fin, la suerte que corrió el programa logicista de Frege y de Russell es bien triste, pero de todas maneras, en el intento de desarrollar ese programa logicista, se vieron obligados a efectuar una transformación de nuestra comprensión de la lógica. Entonces, si ustedes toman cualquier manual de lógica contemporánea, el tipo de lógica que verán gente, entiendo de matemáticas, no hay nada que se está dedicando ahora a lógica matemática, pero ha habido grandes representantes de lógica matemática en la facultad de matemáticas de nuestra universidad, como Rolando Chuaki, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, pero si ustedes toman cualquier manual, ustedes van a ver que lo que aparece ahí explicado como los elementos centrales de lógica es lo que había descrito Frege. Frege fue el que produjo ahí una transformación muy importante para hacer la reconstrucción, por lo menos de la aritmética, como simplemente eh, un conjunto de verdades que se derivan a partir de las puras leyes de la lógica. Entonces, los neopositivistas pretenden descansar en una comprensión mucho más profunda acerca de la estructura semántica y lógica de nuestras teorías y de las relaciones de justificación que pueden darse entre proposiciones y usar eso para comprender mucho mejor también cuál es la naturaleza de la ciencia natural. Cómo es que la ciencia natural se encuentra verdaderamente justificada a partir de la experiencia. Cómo es que también los enunciados científicos adquieren significado por relación a la experiencia y cómo al mismo tiempo las discusiones filosóficas tradicionales son discusiones que no iban a conducir a ningún destino, no tenían ninguna posibilidad de funcionar, porque se trata de pseudo enunciados, se trata de cosas que tienen la apariencia de ser un enunciado con un significado preciso cuando en realidad no lo tienen. Eh, Y esto explica por qué razón los filósofos han estado discutiendo eternamente sin llegar nunca a ningún acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Cosa que ustedes sabrán, ha pasado muchas veces en la historia de la filosofía, que llega un filósofo diciendo, aquí está, ahora yo sí sé por qué razón todos los tipos que estuvieron antes de mí no cacharon nada, no lograron ningún resultado, no podían hacerlo. O sea, eso ustedes lo encuentran en Descartes, eso ustedes lo encuentran en Kant, eso ustedes lo encuentran en Wittgenstein, etcétera.
Sé que no es una cosa nueva esto, en fin, ha pasado muchas veces en la historia de la filosofía que aparece alguien diciendo, viejo, ahí estaba el problema. Todos estos gallos no cacharon nada porque no se dieron cuenta de... Ahora sí que sí, la filosofía va a tomar el sendero seguro de la ciencia. Entonces, bueno, la idea era que las discusiones filosóficas típicas o tradicionales no tienen sentido. Y si algún sentido existe en el futuro para la actividad filosófica, tiene que ver con esta tarea más, digamos, menos glamorosa de hacer limpieza lógica de las teorías científicas, comprender correctamente su estructura, comprender de manera más profunda cuál es la naturaleza del tipo de justificación que está ahí operando, cuál es el contenido de información que tienen esos enunciados, etcétera. O sea, hacer filosofía de la ciencia. Ven ustedes pues, entonces por qué filosofía de la ciencia adquiere el puesto sistemático que tiene en el siglo XX y por qué eso no había sucedido antes. Bueno, entonces, los neopositivistas para eso se valen, como habíamos conversado también en la última sesión, del famoso principio de verificabilidad. Es un principio que sostiene que para enunciados sintéticos, o sea, enunciados que no son verdaderos solamente en virtud del significado de sus términos, ¿bien? O sea, no son tautologías lógicas, por ejemplo, ¿no? O contradicciones lógicas. Eh, Esos enunciados sintéticos, que no son verdaderos solamente por el significado de sus términos, son enunciados cuyo significado está constituido por sus condiciones de verificación empírica. O sea, por decirlo de alguna manera, si uno considera el conjunto de condiciones en donde estamos constatando cierta apariencia observacional, estamos constatando experimentalmente ciertos resultados, etcétera, etcétera, la totalidad de circunstancias de este estilo, de en fin, apariencias observacionales, percepciones sensibles, resultados experimentales que servirían para justificar esa proposición, son su significado. O sea, cuando hablamos sobre teorías antiavalistas de la verdad, yo les comenté que los neopositivistas eran un ejemplo de una concepción antivalista de la verdad, pero los neopositivistas nunca dijeron que la verdad consistía en verificación. Lo que pasa es que se sigue de lo que ellos dijeron, porque entendían el significado como condiciones de verificación. ¿Bien? O sea que la asociación con el antifalismo es muy posterior, desde los años 60, digamos, cuando se dieron cuenta los filósofos de que había estas conexiones sistemáticas. Pero ellos no se dieron cuenta del tema, ¿no? Es más, ellos pretendían no ser metafísica, digamos. Entonces yo dije, no, ustedes tienen una concepción metafísica antivalista, los hubiese espantado. Ahora, era así, efectivamente. Entonces es que no se habían dado cuenta, ellos no tenían, por eso decir, las herramientas teóricas para saber que existían esas conexiones. ¿Bien? Bueno, entonces, el principio de verificabilidad tiene un puesto muy central para los neopositivistas. Pero claro, ¿por qué llegamos al problema de la inducción aquí? ¿Y por qué el problema de la inducción tiene una posición tan importante en estas discusiones? Por varias razones. A ver, una, porque tradicionalmente, quiero decir, en la concepción generalmente aceptada de la ciencia, con anterioridad a los neopositivistas, la posición generalmente aceptada era que lo que caracteriza a la ciencia natural es que adquiere evidencia a partir de la información empírica, que es información singular, o sea, es la constatación de lo que sucede en un caso específico, particular, temporalmente localizado, que se constata en un tiempo preciso, ¿no? Es el hecho de que yo observo aquí y ahora, qué sé yo, un reloj sobre la mesa, si es que esto fuese evidencia importante. Pero si ustedes piensan en cualquier tipo de resultado experimental, también eso, digamos. Hicimos tales o cuales procedimientos y constatamos tal cosa. ¿Okay? Bueno, la idea es que a partir de colecciones de datos que se recaban a partir de la experiencia, de la constatación empírica, se justifican enunciados de carácter universal. O sea, la gracia de la ciencia es que no es simplemente una colección de anécdotas, bueno, sobre las aventuras de lo que le pasó a un tipo en un laboratorio, sino que se trata de una búsqueda sistemática de datos que nos permite comprender leyes
que satisface la naturaleza, y que satisface la naturaleza siempre, en todos los casos, no importa en dónde nos encontremos, son invariantes. Y por eso entonces también la ciencia natural, al menos cuando está funcionando como se quiere que funcione, tiene también un carácter predictivo. Entonces nosotros podemos calcular la resistencia de un edificio, podemos calcular qué tipo de aceleración hay que darle a un cohete para que llegue a la luna, y cosas así, porque somos capaces de prever qué es lo que va a suceder dadas ciertas condiciones. Entonces, nuestro conocimiento universal no solamente se limita, por decirlo así, a lo que ha sucedido en el pasado, sino que también, piensen ustedes, tiene esta aptitud de adelantarse temporalmente a las cosas que van a suceder. Bueno, entonces, para que la ciencia pueda efectuar eso, se requiere que sea capaz de realizar exitosamente inferencias inductivas, ¿verdad? O sea, tiene que ser capaz la ciencia natural, podríamos decir, se supone que la ciencia alega o reclama para sí, parte de su carácter de conocimiento es que ha sido capaz de efectuar inducciones exitosas en el pasado. Si hay resultados científicos en los cuales podamos descansar, eso se debe a que se han efectuado en el pasado esas inducciones exitosamente. Y entonces la inducción se consideró tradicionalmente como el mecanismo de justificación de los enunciados científicos, de los enunciados interesantes, por decirlo así, los enunciados de carácter universal, ¿bien? Y si ustedes también ven, cualquier libro de texto está lleno de eso, digamos, esas son las cosas importantes, digamos, que logra descubrir la ciencia. Y es también lo que permite demarcar, diferenciar la ciencia de lo que no lo es. Y los neopositivistas, naturalmente, que siguen esta misma indicación. Ahora, con un agregado adicional, y es que ellos sostienen que esas condiciones de verificación empírica no solamente son aquellas cosas que hacen que las inducciones que se proponen en la ciencia natural estén justificadas, sino que además deben ser aquello que confiere significado a esos enunciados de carácter general. Por decirlo así, el significado de todos los gatos son mamíferos, por decirlo así, es el conjunto de constataciones empíricas que nos permiten tener una justificación para creer que todos los gatos son mamíferos. Eso, o sea, no solamente se limita a ser una cuestión epistemológica, que ya es el problema tradicional de la inducción, tiene que ver con esa cuestión epistemológica, sino que los neopositivistas le agregan, por decirlo así, un componente adicional, una capa adicional de importancia a eso. Es que debido a que una inducción, un enunciado universal está justificado inductivamente a partir de un conjunto de evidencia particular constatada perceptivamente, es que el significado de ese enunciado universal consiste en esa evidencia que permite justificarla. Al revés, si esa evidencia, si ese conjunto de datos perceptivos, singulares, experimentales, que se ha ido recabando y con las cuales se debería justificar el enunciado universal, no fuese suficiente para justificarlo, ¿qué creen ustedes que pasa? El enunciado universal no tiene sentido. ¿Verdad? Entonces, no se trataría simplemente de que, por decirlo así, si el problema de la inducción no está adecuadamente contestado, no solamente resulta que las leyes naturales, o lo que suponemos que son leyes naturales, no estarían justificadas, lo cual es bastante malo naturalmente, ¿bien? Sino que además sucedería una cosa peor, si es que uno sigue, por supuesto, el parámetro y las ideas de los neopositivistas de que los enunciados sintéticos satisfacen el principio de verificabilidad. Es que esos enunciados no tendrían sentido siquiera. Ahora, dense ustedes cuenta el resultado irónico que aparecería si es que, como fruto de lo que proponen los neopositivistas para diferenciar la ciencia de la metafísica, resultase
que la ciencia es nada más que una sarta de enunciados sin sentido, igual que lo que sucede con los metafísicos. O sea que esto es lo que en inglés se dice throwing the baby with the bathwater. Algo así como tirar a la guagua con el agua de la tina, no sé. Algo así como tengo que tirar el agua a la tina y tiro la guagua que estaba bañando junto con el agua a la tina, ¿verdad? Entonces, se supone que el criterio de demarcación, principio de verificabilidad, es un principio que me permite separar la ciencia de lo que no lo es y que me muestra por qué razón ciertas cosas no tienen sentido mientras que la ciencia sí lo tiene. Bueno, el punto sería que debido al problema de la inducción, o sea, es que no somos capaces de contestar adecuadamente el problema de la inducción, sucedería que gran parte de la ciencia quedaría del lado del sinsentido, ¿verdad? O sea, genial, hiciste de ese punto es un tremendo autogol esta cuestión, ¿verdad? O sea que eh, gigante, sí, autogol el que habrían metido los neopositivistas. Entonces, el problema de inducción tiene una importancia central. Bien, cuando consideremos las ideas de Popper, eh, que conviene que ustedes vayan viendo el texto, o sea, no sé si ya lo leyeron, pero eso va a entrar en el examen. Conviene que vayan leyendo el par de capítulos de Popper porque se complementa perfectamente con lo que estamos conversando aquí. Bueno, eh, cuando para la propuesta de Popper tiene que ver precisamente con concentrarse en este punto, diciendo, mira, no hay manera de contestar a este problema, por tanto tenemos que buscar una alternativa. Entonces, el sentido que tiene lo que está haciendo Popper, como reaccionó a los no positivistas, es una manera de buscar un acomodo frente al problema de la inducción. Es así de importante. Bien, entonces vamos nuevamente, creo que habíamos dejado esto enunciado, pero volvamos nuevamente a esta cuestión eh, acerca de en qué consiste el famoso problema de la inducción. Entonces, la inducción es un tipo de inferencia, es un tipo de razonamiento. ¿De acuerdo? Como cualquier razonamiento, cualquier tipo de inferencia, es un paso en donde eh, ciertas premisas son garantía de cierta conclusión. Por tanto, tenemos que tener una distinción entre premisas, ¿de acuerdo? Proposiciones que se consideran como dadas, que se aceptan como dadas, o que están justificadas previamente, y algo que se sigue de esas premisas. ¿Okay? Bueno, la inducción es un mecanismo de inferencia que tiene como peculiaridad que tiene como premisas enunciados de carácter particular, o sea, enunciados que no están diciendo, no están pretendiendo establecer algo respecto de todos los casos, sino que solamente de lo que sucede en algún objeto o región específica. Según la inducción, tiene premisas que son de carácter particular y tiene una conclusión que es de carácter universal. ¿Bien? Supongamos, aquí en la mina ustedes tienen un ejemplo así como súper elemental, pero supongamos que tenemos una serie de objetos, ya los objetos A1 a N, en que AN es un número finito de objetos. ¿Por qué finito? Bueno, porque nosotros, o sea, en una situación real en que uno está buscando una justificación inductiva, el conjunto de información, de datos experimentales, de constataciones empíricas que uno puede recabar para algo va a ser finito. Porque, bueno, porque somos finitos nosotros, ¿de acuerdo? Entonces, y si somos muchos de nosotros, somos igual finitos, ¿de acuerdo? Entonces, es un número finito de evidencia. Supongamos que el objeto A1 es F y también es G. El objeto A2 es F y es G. El objeto AN, para un N, como digo, finito pero arbitrario, es F y es G. Bueno, entonces la idea es que uno de la constatación de todos estos casos en que algo es F y es G, uno puede inferir que para cualquier objeto vale que si es F, entonces es G, que es la proposición universal, ¿no? Si ustedes fuesen aquí a colocar ustedes pueden ver que esto está indicado claramente con una cuantificador universal que tenemos al principio, para todo x vale que. En cualquiera de las premisas, uno pudiese derivar de aquí
una cuantificación existencial, así como existe un X tal que f de A y g de A, y lo mismo podría uno hacer con cada una de estas premisas particulares. Lo puse así, sin cuantificación, pero son enunciados acerca de lo que sucede con un objeto. ¿Bien? Y lo que estamos enunciando aquí es que esto vale para todos los objetos, ¿no? Bueno, si ustedes consideran esto de un punto de vista estrictamente formal, si esta enumeración de casos que tenemos aquí, de la 1 a n, no son todos los casos de un f, no son todas las cosas que son f, esto no es una inferencia deductivamente válida. ¿Perdón? Esto sería un paso que, del punto de vista deductivo, no sería lícito, ¿no? El tipo de inferencia que tenemos aquí no es el mismo tipo de inferencia que uno tiene si es que uno está sacando una deducción. No es el mismo tipo de inferencia que nosotros hacemos si, no sé, tenemos como premisa que todos los griegos son hombres y todos los hombres son mortales, por los cuales podemos inferir que todos los griegos son mortales, por ejemplo. Bueno, es un típico silogismo de primera figura bárbara. Bueno, claramente esta no es una inferencia de este estilo. Por supuesto, hay casos de laboratorio en donde podría pasar que sí fuese una inferencia completa, una inducción completa, si es que en alguna circunstancia nosotros podemos constatar todos los casos particulares de que se trate. Creo que les puse la sesión pasada el ejemplo de decir, bueno, si yo digo todos los alumnos del curso FIL 217 C4 del segundo semestre del 2020 son chilenos, cosa que no sea, pero bueno, pero eso es una cosa, en fin, hay un número finito y limitado, se puede constatar, digamos, chequeando cada uno de ellos eh, eh, si son chilenos o son chilenos. Entonces uno puede hacer una inducción completa para un caso de ese estilo. El punto es que cuando se trata de inducciones interesantes, porque nos entregan información novedosa, importante sobre el mundo, lo que interesa no son, por decirlo así, eh, clases de objetos como los alumnos de este curso, ¿de acuerdo? Nos interesan clases de objetos entre comillas abiertas, digamos, que, en fin, que está constituido por muchísimos objetos y respecto de los cuales no tenemos conocimiento de todos, como todos los gatos, por ejemplo, o todos los mamíferos, todos los objetos dotados de masa, o todos los objetos con carga electromagnética, o ¿bien? En donde, por supuesto que no tenemos nosotros conocimiento, ni podemos tenerlo de todos los objetos que caen bajo esas características. Cuando se trata de inducciones interesantes, o sea, de aquel tipo de inducciones que nos permiten justificar leyes naturales, esas que aparecen en los libros de texto de que ustedes estudiarán en física, en química, en biología, en lo que sea, eh, son cosas que para las cuales no podemos hacer una inducción completa. ¿Okay? Entonces, eh, esto es lo que conduce al llamado problema de la inducción. Es decir, ¿cómo es que es lícito o está justificado pasar de el enunciado, la colección de enunciados particulares a un enunciado universal? David Hume, que ustedes verán que está citado por Popper porque es como la formulación estándar de este problema, ¿no? El problema de la inducción, tal como yo lo he enunciado, aparece descrito por Aristóteles en los primeros analíticos. O sea que no es un problema nuevo, digamos, ¿no? Es un problema conocido. Pero la importancia sistemática que adquiere la inducción se hace especialmente relevante, en particular después de la crítica de David Hume, que es este filósofo escocés de la segunda, sí, más de la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Es un gran filósofo, ¿no? Un tipo muy importante por muchas cosas. Yo no estoy en casi todo en desacuerdo con él, pero un gran filósofo. Bueno, ¿qué es lo que sostiene Hume? Hume sostiene que, primero, esta es una premisa muy importante al planteamiento de Hume, por cosas que voy a indicarles, ¿no? Que cada objeto existente en el mundo es independiente de cualquier otro. O sea, si tenemos cosas diferentes,
objetos diferentes. Esos objetos por sí mismos están separados y pueden existir los dos juntos o pueden existir uno sin que exista el otro. Por decirlo así, si tengo aquí este lápiz, ¿de acuerdo? Y tengo yo la tapa del lápiz y, en fin, y el lápiz mismo, eh, siendo dos objetos existentes distintos o dos existentes diferentes, la tapa del lápiz podría existir sin el lápiz, eh, o al revés, podría existir el lápiz sin la tapa del lápiz. No hay nada que haga que si yo por algún motivo destruyo, por ejemplo, la tapa del lápiz, entonces esto de aquí se aniquila. O al revés, si destruyo esto de aquí, entonces la tapa del lápiz desaparece, ¿de acuerdo? Entonces, así como, por supuesto, también pueden existir juntos, ¿de acuerdo? No hay nada que determine que la existencia de uno de ellos, por ejemplo, impida la existencia del otro. No, no lo impide. Pero tampoco hace necesaria la existencia del otro. ¿Bien? No es que porque exista la tapa del lápiz, entonces tiene que existir el lápiz. O si está el lápiz, tiene que existir la tapa del lápiz. Podría no existir cualquiera de los dos. Se trata de existentes diferentes. Ahora, esto para Hume vale de manera completamente universal. La realidad completa está constituida por un conjunto de objetos particulares que son todos ellos independientes entre sí, en donde la existencia de uno de ellos no hace necesaria la existencia de cualquier otro. No hace necesaria, ni siquiera más probable, la existencia de cualquier otro. Tampoco menos probable. ¿Bien? Son existentes diferentes, independientes entre sí, que pueden darse, por tanto, juntos o separados, ¿no? Ahora, ustedes pueden decirme, a ver, pero eso es súper loco, digamos, porque naturalmente si yo tengo, qué sé yo, cierto arreglo, cierto sistema físico, hay ciertas cosas que se van a seguir causalmente del sistema físico. ¿Cuando? Si yo tengo una piedra en un campo gravitatorio, la piedra se va a caer por el campo gravitatorio va a hacer que sucedan ciertas cosas, que la piedra adquiera cierta posición en tiempos posteriores. Eh, si yo efectúo, no sé, una reacción química, se van a producir ciertas cosas. Bueno, ok, efectivamente, nosotros pensamos eso de esa manera, de acuerdo al sentido común. Porque pensamos que hay conexiones causales auténticas en el mundo que constriñen lo que debe suceder. ¿Ok? Bueno, eso no existe en Hume. Hume, entre otras cosas, sostiene que lo que nosotros concebimos como una conexión causal entre cosas distintas, por las cuales algo provoca otra cosa, ¿no? Son simplemente proyecciones que hacemos nosotros debido a que estamos acostumbrados a contemplar sucesiones constantes de acontecimientos. Pero no hay necesidad de un acontecimiento o evento para que luego deba suceder otro necesariamente. A ver, alguien tenía una pregunta. Magdalena Curaqueo. ¿Es lo que pasa con la replicabilidad de los instrumentos? Y sí, efectivamente. Pero para Hume esto es la situación habitual, digamos, ¿no? O sea eh, que no tienen por qué suceder las cosas de manera uniforme. Ahora, vean ustedes que, claro, si uno tiene una concepción de ese estilo, ¿cuál es la idea de Hume? Es que lo que haya sucedido hasta haya sucedido en el pasado, no es garantía de cómo se vaya a comportar las cosas en el futuro. El que en el pasado nosotros hayamos constatado que la naturaleza se comporta de cierta manera, no determina, no hace más probable siquiera que la naturaleza se va a seguir comportando así en tiempos futuros. El que yo haya constatado en todos los tiempos pasados, es decir, yo, cada uno de nosotros, digamos, siempre uno ha constatado empíricamente que el sol sale todos los días, ¿de acuerdo? Entonces, que así como se supone que hoy día salió el sol, uno supone que mañana también va a salir el sol. Bueno, pero la idea para Hume es decir, mira, el hecho de que el planeta Tierra girando sobre su propio eje se haya comportado de la forma en que lo ha hecho hasta este momento, no es garantía, no hace necesario, ni siquiera, visto lo que a uno le resulta más chocante, más probable que se va a seguir comportando así en el futuro. Nosotros, por tanto, no es lícito proyectar la evidencia que tenemos hasta este momento de cómo se comportan las cosas, o la evidencia que tenemos de una serie de casos particulares para casos particulares futuros.
al revés. Si, si nosotros quisiéramos fortalecer nuestras capacidades de predecir el futuro, diciendo, bueno, ok, efectivamente si uno considera todos los movimientos, qué sé yo, de la Tierra alrededor de su eje y la Tierra orbitando alrededor del Sol, eso no garantiza que se va a seguir comportando de esa manera, bajo las premisas humanas que ya les indiqué, digamos, donde no hay causalidad, digamos, y todas estas cuestiones. Eh, pero si es así, nosotros tal vez podemos suplementar ese conjunto de evidencia empírica con un principio general de uniformidad. Algo así como, vamos a suponer que la naturaleza se comporta de manera uniforme. Entonces la constatación de una uniformidad de comportamiento en el pasado es, por tanto, debido a ese principio de uniformidad, garantía de que se va a seguir comportando en el futuro. Y si es así, entonces yo tengo una expectativa racionalmente justificada de que el sol va a salir mañana, ¿de acuerdo? Porque lo ha hecho en el pasado. Así como si en el pasado el colocar tales compuestos químicos genera una reacción en que se producen tales otros compuestos químicos, el que haya sucedido esto en el pasado es garantía de que va a suceder en el futuro, el que, etcétera. Bien. Eh, pero ¿cuál es el problema con esto? Que esto lo plantea Hume expresamente. Es que ese principio de uniformidad, de acuerdo al cual la naturaleza se comporta de manera uniforme, o sea que siempre actúa de la misma manera o del mismo tipo de manera, etcétera, es un principio que si se justifica, tiene que justificarse por inducción. O sea, ¿cómo podríamos nosotros saber tal cosa? ¿No? No es una verdad analítica, no es que sabiendo qué significa naturaleza y uniformidad, nosotros vamos a saber automáticamente que los procesos naturales suceden de manera uniforme. La única información en virtud de la cual nosotros podríamos llegar a saber que la naturaleza se comporta de manera uniforme es por inferencia inductiva, ¿de acuerdo? Constatando cosas particulares. Pero entonces si es así, bueno, nos encontramos con un problema de circularidad. Quiero decir, la idea sería, mis inferencias inductivas resultan justificadas si es que yo presupongo el principio de uniformidad de la naturaleza. Pero el principio de uniformidad de la naturaleza, no siendo una verdad analítica que es verdadera solamente por el significado de sus términos, como decir los solteros son no casados, por ejemplo, es un principio que el mismo, para que yo pueda descansar en él, tiene que estar justificado inductivamente. Estamos en un círculo, ¿verdad? Entonces, debo yo descansar en la inducción para poder descansar en la inducción, ¿de acuerdo? Lo cual es que una razón para que no podamos descansar en la inducción. ¿Okay? Repito el razonamiento. El que yo pueda efectuar con razonable confianza inferencias inductivas exige que yo confíe en que el tipo de evidencia que yo he recabado en el pasado, o qué sé yo, piensen ustedes, no sé, estoy constatando si todos los gatos son mamíferos, ¿de acuerdo? Entonces yo me encontré con un gato y digo, oh, es un mamífero. Me encontré con otro gato, oh, es un mamífero. Me encontré con, oh, es un mamífero. Bien. ¿Qué garantía tengo yo de que mañana vaya caminando por la calle y me encuentre con un gato y también sea mamífero? Y no sea, no sé, un reptil, ¿verdad? O sea, un, qué sé yo, autómata alienígena que está recabando información de los seres humanos para invadirnos. En fin, o una ameba gigante, o qué sé yo. Eh, bueno, eh, ya sería, si yo supongo que la naturaleza funciona de manera uniforme, entonces uno tiene cierta esperanza de que cualquier gato futuro que me voy a encontrar va a ser también un mamífero. ¿Bien? Así como yo tengo esperanza razonable de que mañana va a salir el sol eh, y de que los objetos pesados caen, qué sé yo, que objetos dotados de masa se atraen entre sí y este tipo de cosas. El punto es que ese principio, como digo, de uniformidad de la naturaleza, del tipo todo proceso natural se desarrolla de acuerdo a leyes o de acuerdo a reglas invariantes o algo así. Es un principio que, si está justificado,
Y tiene que estarlo, porque de otra manera, en fin, yo también podría descansar en cualquier cosa, diciendo, bueno, voy a descansar en el principio de que eh, lo que dice el mago Gandalf es digno de crédito. Ya, bueno, pero esa cuestión de dónde la sacaste, viejo. Del Señor de los... O sea, es absurdo que descansiste en esa premisa. En fin, por supuesto podéis descansar en cualquier premisa, pero es súper, en fin, irracional que lo haga, ¿ok? Entonces, si es racional que yo descanse en la premisa de que la naturaleza funciona de manera uniforme, entonces es porque tiene que haber una justificación para ello, ¿ok? ¿Cuál justificación? La única justificación que podrías tener para eso es que has constatado que la naturaleza se comporta uniforme, de manera uniforme, ¿de acuerdo? O sea que es justificación acerca de lo que has constatado empíricamente en casos anteriores que te permite formular ese principio universal de que la naturaleza siempre se comporta de manera uniforme. Pero esa es una justificación inductiva, viejo. A ver, Tomás Umaña pregunta, dice, entonces esto está justificado en el hecho de que las proposiciones se cumplen hasta ahora y se tiene fe en que se seguirán cumpliendo. La perspectiva de Hume es algo así como esa, diciendo, mira, nosotros tenemos cierto hábito, cierta costumbre, tenemos que tener una actitud como de cierta confianza de que las cosas van a continuar así, pero no tenemos garantía racional de eso, ¿de acuerdo? No es que haya ningún tipo de motivos racionales para que nosotros pensemos que si vamos al laboratorio y el profesor de química nos dice haga tal cosa porque debería usted tener tal resultado, que vaya a resultar así es no tenemos garantía para eso. O sea que perfectamente decir, el profesor te puede decir, este procedimiento es totalmente seguro. Tú lo haces así. Eh, o puede salir un elefante rosado, qué sé yo. No hay garantía racional de que las cosas van a seguir comportándose de la forma en que lo he hecho hasta ahora, ¿no? Eh, y, y si nosotros confiamos en que va a ser así, esta, insisto, la perspectiva de Hume, eso lo hacemos porque tenemos un hábito o costumbre de ver las cosas de cierta manera. Hábito que no tiene un fundamento racional, sino que es, no sé, algo a lo cual estamos impelidos a aceptar, digamos, o a creer por cómo estamos construidos biológicamente, no sé tú por qué motivo, ¿no? O sea, esa es la posición que Hume tiene respecto de la causalidad, ¿de acuerdo? Pero no solamente eso, también Hume, por ejemplo, sostiene lo mismo respecto a la sustancia sensible. O sea, cuando nosotros estamos como acostumbrados a pensar en este lápiz, por ejemplo, con un objeto físico que tiene ciertas propiedades, que se mantiene idéntico en el tiempo, nosotros estamos también haciendo esa proyección debido a que tenemos cierto hábito o costumbre de pensar las cualidades que se nos presentan como unificadas en una sustancia. Eso también es fruto del hábito, ¿no? O sea, y otras cosas más, digamos, ¿no? Eh, 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 hay muchas cosas en filosofía que pasan después para contestar a Hume, ¿no? Muchas maniobras muy radicales que se intentan debido a este tipo de críticas de Hume. Bien, pero ahora estamos el problema de la inducción. Entonces, eh, el problema tal como lo plantea Hume es que la única manera de justificar la racionalidad de las prácticas inductivas sería descansando en la inducción, lo cual es circular. Y eso naturalmente no cuenta como justificación, ¿cierto? Ahora, no sé ustedes el desastre que es esto, ¿de acuerdo? Es un desastre completo una cosa así, porque si es así entonces quiere decir que todo lo que supuestamente hace la ciencia y lo que distingue la ciencia de otras cosas, lo que hace que nosotros tomemos en serio lo que dicen los fines científicos. Sí, 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 por supuesto, esto es científicamente. Eh, en fin, son prácticas irracionales, digamos, ¿no? Entonces, en fin, ¿por qué razón vamos a creerle a estos tipos? Más bien que le voy a creer, no sé, al mago Gandalf, lo que dice el Señor de los Anillos. ¿Por qué vamos a creerle a él y no más bien a mi astrólogo favorito, digamos, que me dice, sí, está en conjunción Júpiter con la Luna, lo cual indica que vas a hacer un viaje y que tendrás un reencuentro muy sorprendente, en fin, etcétera. Eh, bueno, ustedes se dan cuenta, ¿no? O sea, esto es desastroso. Y no solamente desastroso, sino que además, piensen ustedes lo que significa cuando uno contempla eso desde la perspectiva del círculo de Viena, viejo. O sea, pues estos gallos, si no hay justificaciones inductivas de las proposiciones universales que nos propone la ciencia, viejo, a ver, ya es suficientemente malo que resulten cosas que no tienen justificación, perdón.
Entonces dicen, tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos dicen los expertos, tenemos que aceptar la evidencia científica y tenemos que actuar en consecuencia, cosa que ustedes escucharán todo el tiempo, diciendo, ¿cómo es posible que haya gente que no tome en cuenta lo que nos dice la ciencia sobre cómo tenemos que tratar las enfermedades y responder a la pandemia o al calentamiento global o a N cuestión? Bueno, si lo que dice Hume es cierto, Pamplinas, dijo, ¿qué tenemos que estar escuchando a este gallo? Prefiero escuchar a mi abuelita, viejo. Por lo menos me quiere mi abuelita. ¿Ah? Entonces es desastroso. Y para los neopositivistas es peor todavía. Porque significa, ya que no tiene justificación, esos enunciados empíricos, esos enunciados generales que proponen la ciencia, que no tienen sentido. Acuérdense el principio de verificabilidad. ¿De acuerdo? El neopositivista pretendía entonces reírse de los metafísicos. Estúpido metafísico que dice cosas sin sentido. Y tú, cuoque, como dice latín, tú cuoque, tú también, ¿no? Tú también, perdón. Eh, entonces, ustedes pueden ver que esto es un desastre, ¿de acuerdo? Si es que no tenemos una respuesta adecuada. Bien, iba yo a comentarles aquí cuál es el tipo de respuesta que dan muchos filósofos. O sea, el tipo de respuesta que hoy día están inclinados a dar muchos filósofos a este problema de la inducción. Porque no queden ustedes con la idea de decir, entonces no sabemos nada. Entonces. Eh, y es también el tipo de actitud que tiene respecto a este problema en la tradición filosófica clásica. ¿Bien? Entonces, voy a contarles eso, pero antes de eso quiero insistir en que ustedes vean lo profundo, además, del problema que tenemos aquí. Y es que, claro, lo que interesa en la ciencia natural no es simplemente la justificación de enunciados universales. ¿Sí? No es simplemente enunciar un principio que vale para todos los casos, sino que se trata de enunciar algo que ha sido calificado, y vean ustedes la expresión que es utilizado para designar esto, una ley natural. ¿Sí? Ahora, ¿por qué una ley natural? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace una ley? Una ley es un cierto enunciado que emite alguien que tiene autoridad y que regula cómo es que la gente debe comportarse, ¿cierto? Si es una ley, por ejemplo, que hay que pagar impuestos a las ventas en el mes de abril, entonces es que uno debe comportarse de esa manera. Debe uno pagar, si le corresponde pagar impuestos a las ventas el mes de abril. Si es una ley que debemos pagar el IVA del 20%, no me acuerdo cuánto está, por cada compra de productos o servicios que uno hace, entonces es una ley que tenemos que pagar tal cosa. Es obligatorio, debemos comportarnos de esa manera. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Que está inscrito en la idea de una ley natural. Por eso, si cuando en un libro de texto nos dicen es una ley de la naturaleza que bla bla bla, no se está simplemente haciendo una constatación, decir, mira, hasta el momento la experiencia nos ha mostrado que en todos los casos se ha comportado la naturaleza así. No, viejo, nos está diciendo, así es como la naturaleza se comporta y así es como debe comportarse, así es como debe resultar cualquier tipo de situación, aunque sea una situación posible en que nos encontremos con objetos que cumplen las condiciones requeridas, ¿verdad? Porque es una ley de la naturaleza. O sea, si es una ley de la naturaleza, por ejemplo, que dos objetos dotados de masa, o cualquiera dos objetos dotados de masa, se van a atraer entre sí con una fuerza de atracción que es directamente proporcional a la magnitud de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de las distancias en que se encuentran. Bueno, la idea es, dijo, esto no es simplemente, por decirlo así, una descripción anecdótica de cómo suceden las cosas en el universo, diciendo, oh, cáchate, mira, la Tierra se atrae con la Luna, oh, es verdad, sí, mira qué curioso. Uy, la Tierra se atrae con el Sol, mira qué curioso. Y además Saturno se atrae con el Sol y atrae también sus satélites. Qué curioso. Y cáchate, mira esa galaxia que tiene un centro de masa. Y el ángel.
No, viejo, no es simplemente una constatación, digamos, ¿no? Un resumen de hechos particulares. Es una ley, porque la idea es que cualquier, cualquier objeto dotado de masa van a tener esa fuerza de atracción. Deben tener esa fuerza de atracción. ¿Bien? Aunque sea un objeto que, por decirlo así, un objeto meramente posible, aunque sea un objeto que, qué sé yo, ¿no? Si tenemos dos objetos en el universo que están muy distantes entre sí, pero dado que es verdadera la ley, si esos objetos estuviesen, por decirlo así, a cierta distancia, entonces se deberían atraer entre sí con una fuerza que es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, ¿no? Porque es una ley natural. Ahora, ustedes recordarán que hablamos en su momento de los condicionales contrafácticos, ¿se acuerdan? ¿Que hablamos de eso? Y de los problemas que tenían, o sea, que sí, P, entonces sería el caso que Q. Bueno, lo que tenemos aquí son condicionales contrafácticos, ¿verdad? O sea, que sea una ley natural, por ejemplo, que los objetos dotados de masa se atraen entre sí, etcétera, etcétera, con las condiciones requeridas. Eh, la idea es, dado que esto es una ley natural, entonces resultan verdaderos, resultan fundados una multitud infinita en realidad de hechos contrafácticos acerca de cómo es que se comportarían las cosas si estuviesen en tales y cuales circunstancias. O sea, debido, por ejemplo, a ese principio, a esa ley, es que yo sé que si yo soltase este lápiz, entonces caería con cierta aceleración. ¿Bien? No lo voy a hacer, pero yo sé que si lo soltase, entonces caería con tal aceleración. ¿Y cómo lo sé? Porque debe satisfacer una ley natural. Fíjense lo que he dicho. Debe satisfacer una ley natural. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Las leyes naturales, o sea, estos principios universales que la ciencia alega haber llegado a conocer, que son, por decirlo así, el resultado más importante que una indagación científica exitosa consigue, que son también algo en lo cual normalmente la ciencia natural se apoya para proseguir su exploración y su conocimiento cada vez más profundo de la estructura de la realidad natural, etc. Bueno, una ley natural tiene un carácter regulativo, tiene un carácter contrafáctico, tiene, por decirlo así, un campo de aplicación que no se limita a lo que sucede o ha sucedido o sucederá de hecho en nuestro mundo, sino que su campo de aplicación se encuentra en también lo que sucedería en circunstancias que no son las circunstancias actuales. O sea, piensen ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes contestan una prueba en física? ¿Ya? Bueno, para la prueba en física ustedes no simplemente le dicen, ya, repita cuál es el enunciado de la ley. No, viejo, eso es fácil, digamos, así que eso lo hace cualquiera, digamos, aprenderse de memoria la ley y después ser capaz de citarla. Ustedes le van a colocar un problema y le van a colocar buena nota si usted es capaz de resolver bien el problema que le han puesto. ¿Okay? Suponga usted que hay un sistema físico con las siguientes características. Dígame qué pasaría si... Ahora, ¿qué es lo que es esto? Es una situación contrafáctica. Eso es lo que están poniendo. Le están poniendo un escenario contrafáctico. Y ustedes le van a colocar una buena nota si ustedes son capaces de resolver, o sea, describir correctamente lo que sucedería en un escenario contrafáctico. Ahora, claro, si uno se fuese súper juimiano aquí, uno podría decir, profesor, pero estás loco, viejo. Pero ¿cómo quieres tú que...? Por supuesto que no tenemos idea, lo que puede ser cualquier cosa en un escenario contrafáctico. ¿Qué te hace pensar que vas a hacer las cosas igual que ahora? La evidencia que tenemos es evidencia sobre lo que sucede de hecho. No es evidencia de ningún escenario contrafáctico. Etcétera, ¿no? Ahora, por otro lado, damos cuenta que alguien que dijese eso lo mirarían diciendo, estáis locos, viejo. Por supuesto que es una ley natural y por eso entonces que debe satisfacer cualquier escenario contrafáctico tiene que obedecer lo que dice la ley. Y yo te coloco buena nota y soy capaz de certificar de que tú entiendes o sabes de física porque eres capaz de razonar acerca de escenarios contrafácticos como debes hacerlo.
En eso consiste, entre otras cosas, que entiendes en qué consiste la ley. Eh, Bien, ustedes se pueden dar cuenta que, claro, que la ley natural, eh, dado que es una ley natural, si ustedes quieren, está inscrito en la naturaleza de lo que entendemos por una ley natural, que debe ser capaz de fundar condicionales contrafácticos. ¿Bien? Como digo, si es una ley natural que todos los dos objetos dotados de masa se van a atraer entre sí con una fuerza que es directamente proporcional a las masas e inversamente proporcional a la distancia, si tuviese dos objetos dotados de masa a cierta distancia, tendrían una fuerza que tendría de atracción de cierta magnitud, etc. ¿Okay? Entonces la pregunta aquí es la siguiente. ¿Cómo justificamos eh, esos hechos contrafácticos? ¿De acuerdo? O sea, piensen ustedes, uno puede recabar información empírica de casos particulares acerca de lo que sucede de hecho. Pero, claro, para una ley natural, la ley natural no solamente regula lo que sucede de hecho, regula también lo que sucede en mundos posibles, en circunstancias que no son las circunstancias que se han dado de hecho, sino que se podrían dar. ¿Okay? Y el punto es cómo vamos a constatar lo que sucede en mundos posibles. Por supuesto que no tenemos cómo constatar empíricamente, nadie puede tomar hacer una nave, digamos, intergaláctica y viajar a otro mundo posible y decir, oh, diantres, mira, sí, efectivamente, aquí en este mundo posible sucede tal cosa. No, viejo, no hay viajes entre mundos posibles. No tenemos cómo constatar empíricamente lo que sucede en un mundo posible. Pero una ley natural supuestamente regula lo que sucede en mundos posibles. ¿Cómo diantres sabemos lo que sucede ahí por medios empíricos? Entonces, ahora, ¿por qué les coloco este queso? Para que vean ustedes la profundidad que tiene el problema de la inducción. ¿Bien? O sea, si uno quiere, por decirlo así, reducir el problema de inducción a decir, mira, tenemos una colección de datos particulares, esa colección de datos particulares debería permitir proyectar lo que sucede en todos los casos. Bueno, bien, pero no solamente debe proyectar lo que sucede en todos los casos de hecho, por decirlo así, en nuestro mundo, debe ser capaz de proyectar todos los casos posibles en cualquier mundo posible, en cualquier escenario contrafáctico. Eh, entonces, eh, vean ustedes que esto implica un problema muy importante para los neopositivistas, ¿no? Y tengan ustedes en cuenta esto entonces, cuando lleguemos a Popper, lo cual creo que debería ser el próximo martes, ustedes pueden ver entonces que, claro, que la reacción popperiana es una reacción muy radical, pero también tiene que ver con que aquí tenemos un problema filosóficamente serio. Bien, no nos queda mucho tiempo ahora. Déjenme dejarles enunciado esto y voy a continuar con esto la próxima lección, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actitud que tiene muchos filósofos respecto al problema de inducción? Diciendo así, bueno, ¿cómo la contratación de casos particulares me permite a mí proyectar lo que va a suceder en casos que no hemos visto todavía, digamos? Y además, pues, situaciones contrafácticas. Bueno, estos filósofos, entre los cuales me cuento, lo que sostienen es que la inducción es un mecanismo confiable epistemológicamente porque está involucrado en las prácticas inductivas el conocimiento de propiedades universales, o sea, propiedades que ella misma, por su propia naturaleza, se pueden encontrar instanciadas en una multitud de casos particulares. Y lo que sucede en la inducción es que nosotros tenemos acceso epistemológico a esas propiedades universales, por decirlo así. Cuando tenemos una ley natural que nos dice que dos objetos dotados de masa, bla, 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 eh, tenemos confianza en el conocimiento que tenemos de eso, no porque hayamos constatado lo que sucede con todos y cada uno de los objetos de masa en el universo y en todos los mundos posibles, sino porque tenemos conocimiento de en qué consiste la propiedad de tener masa. Tenemos confianza de que cierta reacción química
va a tener ciertos resultados, no porque hayamos constatado todos los casos en que se ha producido esa reacción química, cosa que no podemos tener, sino porque tenemos un conocimiento suficiente, adecuado, de las propiedades universales que están ahí involucradas. Sabemos en qué consiste el agua, sabemos que consiste en ser un átomo de hidrógeno, sabemos que consiste en ser un átomo de oxígeno, sabemos, etcétera. Y debido a nuestro conocimiento de propiedades universales es que podemos proyectar también lo que va a suceder en casos que no hemos podido constatar. Y en casos posibles, además. La idea sería, si hubiese algún objeto que instanciase esta misma propiedad que conocemos ahora, que es la propiedad de masa, y entre otras cosas, la propiedad es conocer cuáles son las interacciones causales en las cuales puede entrar un objeto que tiene masa. De qué poderes causales confiere el que un objeto tenga masa. Es que yo puedo proyectar para esos casos posibles. Bien. Ya, pero vamos a quedar aquí y vamos a seguir la próxima sesión. Y bueno, voy a colocarles inmediatamente ahora la pauta de corrección y perdón que se me haya olvidado. Así que bueno, quedamos aquí. Hasta luego, alumnos.